La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. Qué alegría tan grande poderte encontrar hoy. Estamos a lunes 20 de noviembre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43. El Evangelio de hoy nos va a iluminar acerca de cómo orar en la aridez. Me parece que es un tema muy interesante e importante para un alma contemplativa. Porque ciertamente una de las dificultades grandes en la vida contemplativa es la aridez en la oración. Vamos a hablar un poco sobre ello. Escucha, querida alma contemplativa, con gran atención las palabras del Santo Evangelio. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Como siempre, como cada día, las palabras del Santo Evangelio son verdaderamente maravillosas. Vamos a hacer una interpretación espiritual de las palabras del Santo Evangelio, permitiendo que ellas nos ayuden a aprender más cosas sobre nuestra vida de oración. Se acercaba Jesús a Jericó
y había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Esta situación, el ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna, la podemos identificar con un alma orante que está pasando por un periodo de aridez en su oración. Porque cuando una persona que para ella la oración es lo más importante de la vida, ojalá que para ti la oración sea lo más importante de la vida, se encuentra con la aridez cuando ora, toda la vida se le hace cuesta arriba. Porque su mayor fuerza, su mayor descanso, que es orar, se convierte en algo difícil, laborioso, tedioso. Porque en lugar de encontrar a Dios cuando ora, parece que no encuentra a nadie, que no siente nada, que no es capaz de orar bien. Entonces el contemplativo pasa por un momento de dificultad. Se siente como este ciego de Jericó, sentado al borde del camino pidiendo limosna, como un pobre hombre abandonado de todos, que la vida le va fatal. Entonces oye que pasa gente, pregunta qué está pasando y le dicen: pasa Jesús Nazareno. Y entonces el ciego empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David significa Salvador de Israel. En el lenguaje actual, Hijo de David, podemos identificarlo con Salvador del mundo. Jesús, Salvador del mundo, ten compasión de mí. Cuando atraviesas por un periodo de aridez en la oración, es muy importante que sigas buscando a Jesús, que sigas llamando a Jesús, que sigas esperando a Jesús y confiando en Él. Porque el periodo de aridez en la oración es un periodo de prueba. Cuando pasas por la aridez en la oración, realmente eres probado en tu vida espiritual. Y la aridez en la oración se puede convertir en un momento en el que decaiga tu oración y tu vida espiritual, o un momento en el que crezca
tu oración y tu vida espiritual. Va a depender mucho de cómo afrontes la aridez en la oración. Si tú, cuando experimentas la aridez en la oración, dejas de orar, entonces has fracasado. Si cuando experimentas la aridez en la oración, sigues haciendo la oración, pero la haces con desinterés, con desgana, sin poner el corazón, es decir, como no sientes nada, pues no buscas a Dios de corazón. Es decir, en concreto, que estás con tu cuerpo en la oración, pero a propósito te pones a distraerte en otras cosas porque te aburres en la oración. Por ejemplo, te pones a leer, pero no para que te ayude, no porque te ayuda a leer, sino para pasar el tiempo. Si haces eso, también estás orando mal y va a decaer tu oración y tu vida espiritual. O si cuando experimentas la aridez en la oración, te pones a pensar a propósito en otras cosas para distraerte y que se te pase antes el tiempo, entonces también esa prueba de la aridez no la superarás. En la aridez tienes que seguir buscando a Jesús de corazón. Tienes que seguir llamando a Jesús de corazón. Tienes que seguir esperando a Jesús de corazón y tienes que seguir confiando en Jesús. Pero no te hablo de sentimientos. En la aridez uno no siente nada. No sientes sentimientos bonitos. Te hablo de algo más profundo. Yo no siento nada, pero con mi voluntad, con mi deseo, aunque no sienta nada, busco a Dios, espero a Dios. Y con mi fe y esperanza, confío en Dios en medio de esa aridez. ¿Cómo orar en la aridez? Tienes que ver dentro, cuando estás en la aridez, nada te va a ayudar mucho a orar. En el sentido sensible, es decir, nada te va a aportar un consuelo a tu sensibilidad. En el momento de aridez, difícilmente encontrarás consuelo. Pero tienes que ver en el momento de aridez en tu oración qué te va un poco mejor, qué te ayuda un poco más a experimentar que estás unida con Dios. A lo mejor te ayuda leer un poquito, un libro e ir parando. Puede ser que te ayude. Entonces, si te ayuda leer un poquito e ir parando y meditándolo, haz eso. Si te ayuda ir rezando lentamente algunas oraciones, haz eso. Y si nada de eso te ayuda,
y como mejor estás es en un silencio muy árido, pero en el que estás expectante, aguardando a Dios, pues haz eso. Permanece en el silencio. Lo importante es que no tires la toalla. El ciego de Jericó, cuando estaba gritando a Jesús, le dicen: «Deja de gritar». Él podía haber tirado la toalla, pero no lo hizo. Siguió llamando a Jesús y por eso obtuvo la curación. Y le dijo Jesús: «Tu fe te ha salvado». Entonces, en el momento de aridez, lo más importante es que no tires la toalla, que perseveres en la oración y que sigas luchando por encontrar al Señor y que no pierdas la esperanza, que sigas confiando en Él. Es una actitud de tu corazón que tiene que haber en la aridez. En la aridez tú vas a tomar una decisión. Me rindo, dejo de esforzarme, o bien te vas a confirmar en seguir buscando a Dios de corazón. Y la aridez, el orante tiene la sensación, cuando está en un periodo de aridez en su oración, tiene la sensación de que va para atrás en su vida espiritual y en su vida de oración. Pero te aseguro que si en el momento de aridez perseveras cumpliendo tu tiempo de oración, orando mucho, y perseveras luchando por buscar a Dios, y no pierdes la fe ni la esperanza, sin saber tú cómo, tu unión con Dios se hará mucho más fuerte y mucho más profunda. Os he dejado en la página web mariaconnosotros.org un precioso texto de Santa Teresita sobre su aridez en la oración. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.